Entonces subía a la presidencia, a su segunda presidencia, el general Flores, que era de pensamiento liberal. Se había infectado también con esta herejía del liberalismo. Por eso tenía muchos amigos de esta nueva secta que había nacido de los masones, una secta civil, una sociedad oculta que con capa de beneficencia buscaba destruir a la iglesia, infectar del liberalismo a todo el mundo. Ellos reclamaban libertad de culto, decían, lo primero. O sea, que la Iglesia Católica sea una más de todas las religiones que quieran entrar. En un país donde todos eran católicos, donde nadie reclamaba la libertad de culto, estas sectas infiltradas que venían de afuera, de Europa, buscaban poco a poco emponzoñar este país. Entonces los buenos católicos, los mejores católicos, comenzaron a agruparse para resistir, incluso frente a la nueva constitución que Flores redactó. García Moreno y los católicos se opusieron porque incluso tenían que jurar fidelidad a la nueva constitución. Obligaban a jurar fidelidad. Entonces, numerosos grupos comenzaron a recorrer las calles del Ecuador gritando: ¡viva la religión! ¡Muera la Constitución! Una constitución liberal, ¿no? El gobierno no le hizo caso, comenzó a exigir juramento a todos, y muchos católicos, como pasa también hoy en día, ignorantes o débiles, miedosos, incluso algunos sacerdotes partidarios prestaron juramento a esta nueva constitución, aunque la mayor parte del clero se opuso, dijo que era ilícito. Finalmente estalló una revolución aquí en Guayaquil que se extendió rápidamente por el Ecuador, y tras la victoria de esta oposición se rompieron las actas de esa convención, de esta nueva constitución, y Flores, el presidente, tuvo que irse al extranjero. Y hace nuevamente la convención se reúne, hacen otra constitución que era un poquito mejor que la anterior, pero seguía siendo liberal. Eligiéronse, valiéndose de artimañas, al presidente Ramón Roca, Vicente Ramón Roca. Entonces la situación era la misma, ¿no? García Moreno se dio cuenta, él era demasiado puro, íntegro, para soportar esta falsedad de los gobiernos, estas mentiras, ¿no? Entonces comenzó a publicar un periódico llamado El Surriago, que a ustedes le habrán dado cuando eran chicos con el Surriago, ¿no? Que justamente significa eso, ¿no? El látigo. Entonces con esa publicación él latigaba a los que él llamaba los vendidos, los exponía en ese periódico. Miren, incluso hasta en poesía lo hacía. Una vez escribió así: si quieres a todo trance en política medrar, procura ser diputado, y es muy fácil lo demás. Has de tener dos conciencias, dos caras que remudar, dos opiniones, dos lenguas, voluntades un par. Tendrás el pico del oro, las uñas de gavilán, la artimaña de la zorra, del lobo el hambre voraz. Le daba duro a los diputados, ¿no?, que eran más lobos que padres de esta nación, ¿no? El gobierno lo denunció, amenazó con ponerle multas al periódico, pero ellos no tuvieron miedo, ¿no? Por eso el presidente Flores se dio cuenta de que mejor era tenerlo a Gabriel García Moreno con él, y lo nombró gobernador del Guayas. Gobernador del Guayas. Así que ahí nomás comenzó él a trabajar. De manera fulminante metió en la cárcel a los que eran partidarios del antiguo presidente, a los liberales, y a los más peligrosos los desterró. Así que 8 días después de haber tomado la gobernatura de Guayas, comunicó al presidente que ya había tranquilidad en esta provincia, y así era. Era un hombre rápido para actuar y certero. Así entró en la política con mucho éxito.
Y eso ya le fue ganando un buen nombre ante todos los ecuatorianos. En esa época, Gabriel García Moreno tenía un gran ideal, quería conformar una federación de las naciones hispanas para defenderse en caso de un ataque ideológico, sobre todo, de las potencias exteriores, ¿no? Logró reunir un encuentro diplomático con los gobiernos de Chile, Bolivia, Perú y la Nueva Granada. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, ¿no? Pero lo interesante es que primero se logró hacer una reunión sin que Estados Unidos tuviera que meter la uña, como lo hace ahora. Y un muchacho de 25 años que lograra algo así mostraba el talante de este gran ecuatoriano. Pero la política en el Ecuador no mejoraba. Entonces, Gabriel García Moreno hace algo muy inteligente. Él dice, me voy a ir del Ecuador para verlo desde afuera. Me voy a ir a Europa un breve tiempo a ver cómo está la situación allá, qué Dios me ilumina, qué puedo hacer. Y se va a ir 4 meses fuera del país, va a recorrer Francia, Inglaterra y Alemania, que eran 3 países que estaban también con una convulsión política terrible. Pero allí, por ejemplo, en Francia, se sorprendió porque allí donde nació el liberalismo, ¿no?, donde era tan fuerte el liberalismo, vio que había grupos católicos muy bien formados, que trabajaban muy bien buscando restablecer el reinado de Cristo Rey, y eso le dio más fuerza a él, y una decisión de regresar al país y congregar un grupo de gente selecta, pero que fueran decididos, que no se vendiesen, que ocuparan puestos importantes en el país, especialmente en el campo de la cultura, Así que cuando venía de regreso, llegó a Panamá y en el barco se subió allí nuevamente y se encontró con unos sacerdotes jesuitas que los acababan de expulsar de la Nueva Granada. Recuerden que los jesuitas fueron una gran congregación religiosa fundada por San Ignacio, pero los masones, los enemigos de la Iglesia, le tenían tanto odio, los liberales, que lograron que el Papa suprimiese la orden, que la anulase en el año 1773. Pero antes de eso lograron que el rey de España, en el 1767, lo expulsase de todo el reino español, incluido de América. Miles y miles de jesuitas fueron expulsados, abandonando las misiones, incluso del Ecuador habían sido expulsados. Y Gabriel García Moreno, cuando los vio expulsados de Nueva Granada, dijo, vénganse conmigo al Ecuador. Los masones iban en ese barco también, buscaban el modo de que no. Cuando llegó, desembarcó, rápidamente se fue a hablar con Diego Noboa, que va a ser el próximo presidente, y consiguió permiso para que desembarcasen y los llevó hasta Quito. Y en Quito la gente los recibió con tanta ovación porque hacía 83 años que los habían expulsado del Ecuador y de América. Volvían a tomar esa hermosa iglesia que ellos tienen y otros conventos más. Ahora va a aparecer el general Urbina como presidente. En estos años el liberalismo había sido no tan fuerte, ¿no? Pero con Urbina sí comienza a formarse un partido liberal, con pretensiones no solamente de estar en la política, sino incluso en la religión. Entonces, Gabriel García Moreno lo va a identificar a Urbina como su gran enemigo, no de él, sino enemigo del reino de Cristo. Lo va a ver como la encarnación del espíritu revolucionario aquí en el Ecuador. Urbina comenzó atacando a los jesuitas, escribiendo contra ellos. García Moreno, que era excelente en la pluma, contestó con un escrito de 70 páginas, ganando el aplauso de todos los ecuatorianos. Miren cómo García Moreno se daba cuenta que con la palabra, con la idea, allí es donde hay que comenzar a luchar.
ganando la mente de los ecuatorianos, que los ecuatorianos se quiten la venda. Entonces, ya los católicos lo reconocían como líder en el campo religioso, también a Gabriel García Moreno. Y Urbina se dio cuenta que también ese era su gran enemigo. Y a partir de entonces, los dos van a estar siempre opuestos el uno al otro, ¿no? Urbina ordena una nueva constitución y expulsa a los jesuitas, los expulsa de vuelta. Y cuando los soldados entraron a la iglesia en Quito y los sacaron a los padres, a los hermanos jesuitas, la gente afuera estaba de rodillas, impotente, ¿qué podían hacer contra las armas? Cuando el padre Blas, que era el superior, pasó caminando, escoltado por los soldados, García Moreno, que estaba allí también, con una voz llena de emoción y de ira, de cólera, dijo: adiós, padre, juro que de aquí a 10 años cantaremos el Te Deum en la catedral. El Te Deum es el himno de acción de gracias. Juro que de aquí a 10 años. Y lo cumplió cuando él fue presidente, ¿no? Los jesuitas regresaron. Porque en ese momento los jesuitas eran la reacción más grande contra el liberalismo, por eso los masones, los liberales, odiaban a los jesuitas y buscaban destruirlos. Eran los sacerdotes más instruidos, más cultos, más espirituales, ¿no? Pero combatir contra Urbina no era nada fácil. El pueblo tenía miedo, los católicos tenían miedo. Gran parte de los católicos decían: no vamos al choque, seamos prudentes, y con esa excusa se encerraban en sus casas, ¿no? No querían enfrentar la cólera de este nuevo presidente. Sin embargo, Gabriel García Moreno inmediatamente tuvo un escrito al general Urbina. Entonces seguía él luchando con su pluma por la realeza de Cristo. Incluso fundó un periódico, un semanario, La Nación. Cuando Urbina vio el primer número de La Nación, mandó al general de Quito que le dijese que si publicaba el segundo semanario, sería deportado fuera del país. Cuando le comunicaron eso a Gabriel García Moreno, él respondió: decidle a vuestro amo que a los numerosos motivos que tengo para publicar el periódico, ahora agrego otro importante, el de no deshonrarme callando a todas esas sus amenazas. Así que apareció el segundo periódico, el segundo número, más incisivo que el primero. 2 horas después, el presidente Urbina, ciego de cólera, firmaba el decreto de arresto y extradición de García Moreno. Él tenía 32 años, García Moreno. Salió de su casa acompañado de sus 2 camaradas con los que publicaba el periódico. Fueron a la plaza antes de que vinieran a arrestarlos, para que todo el pueblo viese la injusticia. Y allí, en medio de los vivas de la multitud que lo aclamaban como un héroe, fueron arrestados y llevados fuera del país y encarcelados. Pero bueno, Gabriel se va a escapar de su prisión, va a regresar al Ecuador, aunque lo descubren y lo llevan al Perú y lo abandonan en una playa donde no había más que sol, agua y arena. Allí va a estar 2 años desterrado. ¿Y qué va a hacer? ¿Se desanimó? Se puso a estudiar. Aprovechó bien el tiempo, no se desanimó. Incluso en una carta que él escribe dice: el verdadero modo de resignarse no es perder el ánimo y entregarse desfallecido a los rigores de la suerte, sino que hay que conservar la serenidad del espíritu en medio de los sufrimientos, resistiendo con valor los trabajos, sin inclinar la frente y poniendo nuestras esperanzas en la vida del más allá, no por melancolía, sino por impulso de la fe. Es un hombre que no se quebrantaba con nada. Entonces, en esa soledad,
el futuro gran presidente del Ecuador se iba gestando. Pero Gabriel García Moreno decidió que mientras Urbina iba colmando la medida de sus iniquidades, él mejor se dedicaba a formarse. Se fue a París, 3 años en París. ¿A qué fue? ¿A bailar? No. Se alojó en el barrio latino, en una habitación modesta, y allí se dedicó a estudiar. Estudiaba 16 horas por día. 16 horas. 3 años. ¿Qué estudiaba? Estudiaba historia, crítica literaria, geología, mineralogía. Estudiaba para ser más útil a esta patria. Por ejemplo, si estudiaba química orgánica, era para después llegar aquí y ver proyectos de destilación, los proyectos del azúcar. Incluso se puso a estudiar los movimientos políticos, industriales, militares de Francia. Se puso a estudiar todo sobre la organización de colegios, universidades. Estudiando allí, él había descuidado un poco su vida espiritual. Confesarse, comulgar, no lo estaba haciendo. Y una vez alguien se lo hizo notar. Usted se muestra muy católico, pero usted no se confiesa. Y quedó duro Gabriel García Moreno y dijo, ese argumento vale hasta hoy. Y fue a la iglesia y se confesó. Y allí comenzó a ir a misa casi todos los días. Todos los días rezaba el rosario. Incluso leyó allí lo que lo va a poner en contacto de un modo especial con San Luis, rey de Francia. La historia universal de la Iglesia Católica, escrita por el padre Rohrbacher, donde se demostraba qué absurdo es separar el gobierno de la Iglesia. García Moreno quedó deslumbrado con esta verdad, de cómo Estado e Iglesia tienen que trabajar juntos para el reino de Cristo. Allí él se enamoró de la figura de San Luis, rey de Francia. Leyó 3 veces los 29 volúmenes de este libro. Entonces allí aprendió cuanto debía para gobernar a un pueblo que en otro tiempo era cristiano y ahora se estaba volviendo salvaje. Pidámosle a San Luis que Él nos inspire a nosotros, así como lo inspiró a este gran hombre, a este gran ecuatoriano Gabriel García Moreno, para que nosotros siempre trabajemos para Cristo, para que reine no solo acá, primero acá, pero también en la familia, en la educación, en la economía, en la política. Que la Virgen nos bendiga.